conectados con Pablo de León, que es ingeniero espacial de la NASA. Desde Argentina te saludamos, Pablo. ¿Qué tal? Pablo Vicente, junto a Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes. Un gusto saludarlos. Gracias por atendernos. Bueno, todo lo que recién nos está adelantando Gabriel con respecto a la basura espacial y este nuevo proyecto para erradicarla. Digamos que es un proyecto innovador y muy necesario. Sí, ya hace algunos años se está hablando del peligro creciente de la basura espacial, como comentaba Gabriel. No olvidemos que esto es algo que empieza a partir de 1957, cuando se pone el primer satélite artificial de la Tierra en órbita, el Sputnik 1, y desde ese momento no ha hecho sino crecer. Por suerte, tenemos la atmósfera terrestre y esa cercanía justamente de altura que permite que muchos de estos objetos se vayan desintegrando en la atmósfera de por sí, en forma natural, ¿no? Pero este servicio que se propone es, hasta donde yo sé, la primera experiencia práctica que se haría en la recolección de esta basura espacial. Por supuesto, no está exento de problemas, ¿no? Porque primero la basura espacial es muy heterogénea en cuanto a tamaño, hay volúmenes, hay partes, por ejemplo, de terceras etapas de cohetes que miden 20 metros de longitud, o pedazos, por ejemplo, de satélites militares muy grandes, inclusive dañinos, que en algunos casos tienen carga radioactiva, tienen uranio, plutonio a bordo, y otros pedacitos que son muy pequeños, como podría ser un CubeSat, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros por 10 centímetros, o a veces objetos tan pequeños como un tornillo, una arandela, o un pedazo de pintura de una etapa, ¿no? Con lo cual es difícil lo que esta empresa está planeando. Es muy complejo desde el punto de vista de gasto de combustible, moverse de una órbita a la otra y poder hacer las correcciones que sean necesarias para poder hacer introducir esta basura espacial en la atmósfera. Pero sin duda, y a medida que vamos creciendo con la cantidad de satélites, es algo que en un punto va a ser necesario un servicio de esta naturaleza. Pablo, mientras hablamos, por encima de nuestras cabezas está, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, ¿no? Dando vueltas. ¿Hay riesgos en algún caso de que se pueda producir lo que comentábamos hace un rato, a una escena al estilo Gravity, la película, o todavía está la ficción superando a la realidad? Sí, la ficción todavía está superando la realidad, porque lo que hay que tener en cuenta es que la Tierra tiene 12.600 kilómetros de diámetro, es extremadamente grande, con lo cual, a pesar de que hay miles de objetos alrededor de ella, todavía los espacios entre diferentes objetos son muy grandes. Ahora, la Estación Espacial Internacional ya en varias ocasiones ha tenido que alterar un poquito sus parámetros orbitales para poder alejarse de determinados objetos que podían llegar a impactarla o colisionarla y dañar los paneles solares o los radiadores, esos que vemos ahí, por ejemplo, en la imagen de alguna manera. Entonces, esto de alguna manera ya ha pasado, ¿no? Con lo cual, cuando vemos estos satélites, por ejemplo, de SpaceX, que de repente lanzan 60 satélites en cada lanzamiento, como pasó ayer o antes de ayer, del sistema Starlink, evidentemente todos estos son números que están agregando a la infraestructura espacial y a la cantidad de objetos y de alguna manera multiplicando esas posibilidades de colisión. Acá en Estados Unidos, el NORAD, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, cataloga y de alguna manera sigue todos esos objetos alrededor de la Tierra justamente para poder predecir este tipo de colisiones, ¿no? O sea que es sin ninguna duda un problema que en un punto tiene que ser resuelto. No sé si esta empresa va a ser, este plan va a ser exitoso justamente por lo que les decía, ¿no? Es muy complejo lo que están tratando de hacer, pero o sea, me parece excelente si lo logran. Bien, ese es el objetivo central, ¿no? de esta empresa, poder eliminar toda esa chatarra espacial. Chatarra que puede llegar a generar algunas complicaciones en nuestro día a día. A veces dicen que hay algo más de magnetismo, que puede llegar a pasar, ¿no? Que uno siente que puede llegar a venir de esa chatarra o de lo que justamente sucede también con los satélites. ¿Puede ser que eso tenga algo de realidad? No, en absoluto. En realidad los satélites en proporción son tan pocos y tan pequeños que no afectan en absolutamente nada, salvo que un pedazo demasiado grande que sobreviviera a la reentrada pudiera caer un pedazo en tierra, como pasó en algunas ocasiones. Sí. Cuando la Estación Espacial Norteamericana Skylab cayó en Australia, hubo algunos pedazos bastante grandes que cayeron. La Salyut 6 creo que fue, que cayó en 1990, en gran parte en el territorio argentino, en la zona de Entre Ríos, bueno, por varios lugares del territorio argentino hubo pedazos grandes, inclusive
un trozo de un tanque de combustible que cayó sobre una casa. Afortunadamente no hubo víctimas, pero son cosas que en algunos casos, cuando el objeto espacial es muy, muy grande, puede llegar a ocurrir. La mayoría de los satélites, que son mucho más pequeños, se queman en las capas superiores de la atmósfera, por eso no ocasionan ningún problema. Pero no hay ningún efecto de los satélites para la vida aquí en la Tierra, más que los beneficios que constantemente estamos teniendo de los satélites cuando usamos el GPS en el coche, Sí. o cuando escuchamos radio satelital, o como ahora que estamos teniendo una comunicación a lo largo de dos extremos del continente, ¿no? Pero nada más. Bien, Pablo, ¿desde la NASA tienen algún tipo de proyecto similar de limpieza de basura espacial? Sí, hay algunos proyectos que son bastante similares a los de esta empresa, pero hoy por hoy nada todavía se ha puesto de manifiesto por esto que les comentaba, del tema de la complejidad que representa recargar de combustible a un satélite de estas características y los cambios de plano orbital que tendría que ser para poder capturar todos los diferentes pedacitos. Tengamos en cuenta que la gran mayoría de la basura espacial está en órbita terrestre baja, con lo cual las mismas moléculas de aire que están girando alrededor del espacio lo van frenando, y al frenarse reingresa a la atmósfera, se quema, y a veces cuando uno ve una estrella fugaz y la gente que pide los 3 deseos, a veces en realidad es un satélite que se está desintegrando, ¿no? Pablo, hace unos meses atrás, si no me equivoco, India lanzó un misil desde su territorio y lo hizo impactar contra un satélite propio, justamente para demostrar que ya tenía la tecnología como para, diciéndolo en criollo, voltearle un satélite a cualquier otra potencia extranjera que le quisiera hacer algún tipo de conflicto. Eso obviamente perjudica el tema de la basura espacial. ¿Vamos a llegar en un momento a un punto de que ese tipo de amenazas se conviertan quizás en realidades, esta especie de guerra estratégica, ¿no? Volteándole satélites a un país enemigo? Sí, ya hace algunos años China había hecho algo similar con un satélite de ellos, y en el momento que lo hicieron duplicaron en forma inmediata la cantidad de basura espacial que había, porque al producirse esa explosión la cantidad de fragmentos duplicó la cantidad de basura espacial. Afortunadamente, como ese satélite que se destruyó estaba en órbita baja, en pocos meses la mayoría de los trozos cayeron a tierra, ¿no? Y no he leído los parámetros orbitales del satélite indio. De alguna manera India tiene una serie de inconvenientes limítrofes y otros con China, y es de alguna manera una demostración de alguna manera de poderío, ¿no? Yo quisiera pensar que el espacio no va a ser el día de mañana un lugar donde llevemos las batallas de la tierra, ¿no? Pero por otro lado, acá en Estados Unidos, posiblemente sabrás, Gabriel, hace unos meses se instituyó una nueva fuerza armada, Space Force, la Fuerza Espacial. Sí, sabíamos. Que junto con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea va a ser esta cuarta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y justamente lo que están haciendo acá es demostrando que el espacio posiblemente en el futuro va a ser un lugar para la guerra, ¿no? Sí, justamente también impulsado por lo que es esta nueva onda espacial, gracias a Elon Musk, SpaceX y todo lo demás, y volver a sacar a un tripulante del planeta desde suelo estadounidense, como vimos hace algunas semanas atrás. Exactamente, ya hacía 10 años que Estados Unidos dependía exclusivamente de Rusia para lanzar sus propios astronautas, y esto era una situación sin duda inusitada, que terminó hace unos días cuando los dos astronautas, utilizando una nave privada de SpaceX, volvieron al territorio de los Estados Unidos, ¿no? Rompiendo de alguna manera esa dependencia. Yo sinceramente creo que el espacio es un lugar para la cooperación pacífica, pero lamentablemente estamos viendo estas muestras de poder de superpotencias, y vamos a ver cómo esto sin duda se desarrolla en el futuro, ¿no? Bien. Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, porque nos cuentes tanto en cuanto al espacio, en cuanto a la basura, en cuanto a todo lo que uno no ve a simple vista, ¿no? Sí. Recién me quedé con la frase que decías, que uno le pide 3 deseos y por ahí es una basura que anda dando vuelta por ahí, así que nos vamos a acordar. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Muy interesante todo lo que nos contó Pablo de León, ingeniero espacial de la NASA, frente a este proyecto que impulsa a Europa para limpieza de basura espacial.